Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al postrero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Hermanos, en este domingo tan especial en el que nos reunimos por última vez en este año cristiano 2023-2024, damos gracias al Señor porque también nos permite pensar, nos permite velar, como dice el tema, y diría yo incluso nos permite anhelar una vez más cuando el Señor venga otra vez, cuando el Señor venga entre eh, a nosotros. Y se me hace muy bonito las líneas del himno que dice que, refiriéndose precisamente a este momento, que las nubes las va a abrir como si fuera un libro y el corno se va a oír y el Señor va a bajar. Digo, una versión del himno que a nosotros se nos hace muy bonito porque no es una inspiración del autor nada más, de que él se le ocurrió, de que él así pensó que va a ser, sino lo que estamos leyendo precisamente hoy en el Evangelio de esta mañana en San Marcos 13, del 24 al 37. Y hermanos, para el cristiano, fíjense, lo decimos porque pues de una manera es lo que es, pero nosotros como creyentes lo entendemos. Es la única promesa que el Señor todavía no nos cumple. ¿Y por qué, hermanos? Pues no porque no la haya cumplido todavía, sino porque el tiempo de cumplimiento no es ahorita. Y ese es un aspecto muy interesante que hay que tener en cuenta, hermanos. La única promesa que el Señor no nos ha cumplido es porque no es para que se cumpla ahorita. ¿Cuándo se va a cumplir? Pues no sabemos. Pero en el entendido de que precisamente no es para que se cumpla ahorita, pues como cristianos sabemos que todavía esta promesa falta por realizarse. Y aún así, hermanos, fíjense bien, decimos que el Señor no la ha cumplido todavía, es la única que el Señor no ha cumplido, pero fíjense cómo también es la primera que cumplió en esta nueva era de este Nuevo Testamento, porque cómo inicia nuestro Nuevo Testamento, hermanos, cómo inicia nuestra nueva historia de herencia, pues cuando el Señor vino por primera vez. Entonces, de alguna forma sí decimos que el Señor no ha cumplido, no ha llegado, pero porque ya llegó. Y de la misma forma, hermanos, como anhelamos ese momento en el que el Señor regrese, también nos damos cuenta que mientras más pienso que el Señor va a regresar, también pienso que nunca se ha ido. También pienso que nunca me ha dejado huérfano. Y el Señor está presente. Muchas veces, yo cuando leía de chico el Evangelio y Hechos, por ejemplo, de continuo, se me hacía, me daba risa que parece como que la historia no se acaba, que ya fue el gran final y sigue y sigue y sigue la historia, porque el Señor Jesús se fue
y vamos a decirlo por así, como si fuera una película, ya fue el gran final y el Señor se va, pero ella está otra vez allí con Saulo, gritándole, y ya está otra vez allí con Juan, y está con nosotros, como dice la Escritura, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces vean cómo el Señor dice que va a venir, pero en realidad tampoco nunca se ha ido. De manera que todas estas implicaciones de lo que el Señor promete, dice y hace, nos llevan a pensar una cosa muy bonita para nosotros cristianos, hermanos. Decía yo, me parece hace 8 días, el regreso del Señor no es de temor para nosotros. El regreso del Señor no es para nosotros preocupación, sino es de alegría y es de gozo, es esperanza. Y se me hace muy bonito como para los cristianos, a quienes debido a que el Señor ya les cumplió tanto en su vida, cuando el mundo se vuelve medio asfixiante, cuando el mundo se vuelve medio, ¿cómo podemos decirlo? Pues agobiante para el cristiano, más cristiano de todos, todavía nos queda ese anhelo, ¿no? Todavía nos queda esa esperanza y de alguna manera, hermanos, yo veo también como una bendición de nuestro Dios que Jesús no haya regresado todavía porque un, le da un propósito a la iglesia dentro de las atrocidades que he vivido en estos milenios. Sigo esperando y sigo anhelando. Y fíjense, no porque espero, no porque eh, quiero, significa que no lo estoy viviendo. Y esa es una de las pocas experiencias que solo el cristiano tiene, a diferencia del mundo, porque el mundo, hermanos, no tiene nada que esperar, porque no tiene nada que cambiar. Y en consecuencias, yo diría, como los grandes filósofos catastrofistas, tampoco tiene razón de ser. Y eso es lo que enseña la filosofía moderna, ¿no? Y digo, pues de verdad no tiene razón de ser porque no les espera nada nuevo. Vean, imagínense, nos va a costar trabajo como cristianos, pero vamos a ponernos medio mundanos. Vamos a poner nuestra cabeza en términos humanos. Pero en aquellos días, dice el versículo 24, después de aquella tribulación, no sabemos cuál tribulación, pero una tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Hermanos, qué cosa tan más increíble, ¿no? Cuando yo lo pienso, hermanos, digo, saliéndome del contexto quizás aquí de una narrativa, quizás del contexto aquí filosófico, teológico, cuando yo lo pienso en términos de la astrofísica, hermanos, a mí se me hace una cosa impresionante. ¿Qué implicaciones, qué significa todo lo que dice aquí narrativamente el Señor en términos de la astrofísica, hermanos? Pues es una cosa increíble. Es un colapso de las leyes de la física, es un colapso del universo perfecto que el Señor creó, que ahorita está este, decayendo. Yo lo veo, hermanos, desde la física cuántica, qué cosa tan interesante el desplome de las dimensiones, una sobre otra, los agujeros negros absorbiendo todo, porque pues qué cosa tan increíble verlo, ¿no? Porque no es un cuento, o sea, es el colapso del universo, de verdad. Cuando dice que las estrellas se caen, hermanos, no es porque vamos a ver que caen así los puntitos que están en el cielo. Imagínense lo que significa que caigan las estrellas. Es que las galaxias, lo que ese gran misterio que en física no entendemos qué es lo que detiene a las estrellas para que no se estrellen entre sí. Ese poder milimétrico que hace que ni el Sol nos absorba ni nos dispare contra Júpiter. Hermanos, esto es una cosa impresionante. Esa perfección ya no va a hacer falta. Ahora fíjense por qué decía yo que no sabemos de qué tribulación estamos hablando. Pues porque no es esa la tribulación de la que hablamos. Imagínense de qué grado de situación el Señor se refiere como para que esa no sea la tribulación. Vean, la tribulación la vemos desde el versículo 22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos.
Esa es la tribulación. ¿Y qué creen, hermanos? Hay otros creyentes que siguen esperándola. Pues, ¿qué crees? Porque la estás esperando es porque estás bien atribulado. ¿Cuánta gente, hermanos? Y les digo, si yo no he vivido tanto, ya van como 4 fines del mundo en mi lapso de vida. Y dejen de eso, ¿cuántas sectas no se han formado ya? De todo tipo de atrocidades, tanto sectas religiosas como sectas sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es la tribulación. Si tú esperas que llegues porque pues estás muy a gusto, te gusta estar muy atribulado, hasta ya ni lo sientes. Estaba viendo con mis alumnos ¿qué día fue? El jueves, les puse una película muy interesante que les recomiendo que la vean. Se llama No sin mi hija. Y es la historia de una mujer que con engaños y lo que sea, su esposo se la lleva con una niña como de 7 años, se la lleva a vivir a Irán y a la hora, y les dice que se van a ir de vacaciones nada más un par de semanas y a la hora le dice que renunció al trabajo y van al aeropuerto y ya no hay vuelo de regreso. Y es una cosa, hermanos, que ustedes no, les recomiendo de verdad que la vean porque ya es una de las formas en las que hasta el cine nos muestra la asquerosidad del mundo en el que vivimos. Es una agonía humana, hermanos, que la mera verdad, si nosotros no la sentimos, es porque estás muy atribulado. Y la tribulación ya no duele. Qué triste es la vida del ser humano que se siente, no, pues todo va bien. Estoy con mis alumnos el viernes estábamos hablando de la supuesta ilustración y cómo el hombre va avanzando, decía un filósofo el que estamos revisando, cómo la ciencia, la filosofía se independiza de su esclavitud a la teología y entonces ahora sí el quehacer humano avanza, sale de la oscuridad. Y les digo, pues mira, uno como yo que estudia la historia desde milenios antes y que viene de una cultura que vive desde afuera, pues yo no te veo muy progresando. De hecho, yo no veo ninguna ilustración, yo veo más bien una perversión. Y vas para atrás. Les digo, si hasta los filósofos, les digo, qué bueno que se murieron los filósofos griegos porque los de hoy son una vergüenza. ¿Cuál progreso? Pero uno piensa que vamos para allá, que vamos mejorando, que vamos saliendo del hoyo, pues porque ya te acostumbraste a la tribulación. De manera, hermanos, que vean lo que dice el Señor, mas vosotros, mirad. ¿Qué es eso? ¿Mirar qué? Pues cuando todos estemos así, imagínense ustedes cuando están mareados, ¿cómo se quita uno el mareo? Se supone que una de las técnicas es quedarse fijo, ¿no? Para que se acomode, deje de girar todo el líquido que nos hace, que nos ayuden en el equilibrio. Por ejemplo, los patinadores lo que hacen es poner su vista en un punto fijo para cuando dan vueltas y eso ayuda a que los oídos se estabilicen. Vean qué interesante, el Señor dice, mirad, o sea, pon tu vista fija en algo. ¿Y en quién? Pues en el Señor, ¿no? Pero hermanos, qué interesante, cuando todo lo se colapse, cuando el universo, sus leyes, sus misterios dejen de ser, entonces verá al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes. Pero vean qué venida, hermanos, ya no es como la que vamos a ver a partir del próximo domingo, ¿verdad? Ya no es una llegada humilde, ya no es una entrada triunfal en burrito, sino va a ser una entrada, dice, en gran poder y gloria. ¿Y qué es lo que sucederá después? Enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Qué bonita referencia, ¿verdad, hermanos? Va a juntar a todos los santos que estemos en vida o que estemos por ahí, moribundos, de todos los extremos de la tierra, pero también de dónde, hasta el extremo del cielo. Imagínense la gran congregación, hermanos, de todos los santos en vida
y todos los santos en gloria. Me imagino que se dan cuenta por qué es necesario que se acaben las leyes de la física, ¿verdad? Más o menos calculen cuántos millones de personas van a tener que estar presentes. Y vean la promesa muy bonita. Digo, ojalá los cristianos de los primeros siglos lo hubieran entendido bien, ¿verdad? Nosotros, digo, ya después de 2000 años, pues más vale que lo entendamos. Dice el versículo 30, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y hermanos, digo, me da media tristeza, entre risa, pero también pues orgullo, ¿no? De los primeros cristianos que creían que el Señor ya iba a venir. Le platicaba a mis alumnos que los cristianos ya estaban seguros de que Jesús venía en esta generación y ¿qué hicieron? Pues regalaron todas sus cosas. Y luego está San Pablo mandando cartas para pedir a la iglesia de Grecia y de todo el mundo que les ayuden a los de Jerusalén porque ya no tenían cosas. Y luego se acordarán lo que veíamos hace 8 días, ¿no? Que también en el año 1000, cuando justo se dieron las cruzadas, ¿se acuerdan, no? ¿Por qué? Pues porque Jesús ya va a venir. Y es que el Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación. Imagínense los cristianos que lo entendieron bien, ¿qué estarían pensando cuando San Juan, el último de la generación original, por así decirlo, ya estaba bien viejecito, como esperando a ver si Jesús viene, porque es el último de la generación? Y a la hora se muere San Juan y no regresó Jesús. Sin embargo, hermanos, ¿a qué nos referimos con esto? Pues es que esta generación es de la que habla San Pedro, esta nación santa y este pueblo adquirido por Dios al que pertenecemos nosotros. ¿Y qué creen, hermanos? La iglesia va a sufrir, la iglesia va a padecer, pero no va a perecer. Porque aunque nos mataran a todos los cristianos, siguen con vida los santos en gloria, hermanos. Como la esperanza del cristiano, ¿verdad? Nada más cambiamos de aquí para allá. Qué libertad tan hermosa la que el Señor conquistó para nosotros en la resurrección, ¿verdad? La muerte ya nos enseñorea más de nosotros. ¿Por qué? ¿Qué creen? Porque si nos matan aquí, pues nada más nos cambian de lugar. Porque vivimos aquí en Cristo y si morimos, pues es ganancia. Y el Señor nos lo explica, vean en el versículo 31, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esa es la esperanza que tenemos como cristianos, hermanos. Eso es lo que cantamos en Castillo Fuerte, nada más esa es una versión más personal. Si por su gracia nuestros son, dice Lutero, su espíritu y sus dones, que roben todo bien, hasta la propia vida. ¿Por qué? Pues porque su reino y verdad por siempre permanecen, ¿no? De manera, hermanos, que nosotros como cristianos esperanza tenemos y esperamos, ¿no? En una nueva libertad en la que la muerte ya nos enseñorea de nosotros, en una nueva libertad en la que el pecado ya no está como yugo nuestro, y en el que, fíjense bien, el Señor nos llama a velar. Pero hermanos, fíjense bien, velar no como el mundo. Más, al mundo más bien le vale velar como nosotros a veces creemos que el Señor nos dice, estar bien atentos, estar bien, ¿cómo podemos decir? Bien concientizados de que Jesús viene, así que cuidado, ¿eh? Esos son términos del mundo. ¿Qué significa para un cristiano, hermanos, velar? Pues simplemente vivir como cristianos, estar vivos en nuestra fe, disfrutando nuestra victoria, disfrutando la vida que el Señor nos dio. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanos? Para el cristiano que vive en Jesús, para el cristiano que está fundado en la roca que es Cristo, da lo mismo cuando venga el Señor. Si nos llega ahorita y si nos llega cuando estemos súper preparados, de todas maneras nuestro exceso es por Él y no por nuestro grado de preparación. ¿Verdad que sí? ¿Por qué crees que el Señor no le dio interés decirnos cuándo? Pues porque da lo mismo. No es para que prepárate, ¿eh? Ándale, te quedan 2 semanas, te quedan 2000 años, te quedan.
como yo lo amenazo a mis alumnos, te quedan nada más 5 días, para que ponte listo. No, hermanos, eso es el mundo. El mundo es el que necesita ponerse listo. El mundo es el que necesita arrodillarse delante de nuestro Señor mientras le queda tiempo. Nosotros no. Por eso ni nos interesa ni nos preocupa y el Señor ni nos dijo cuándo va a regresar. ¿Por qué? Porque da lo mismo cuando el Señor regrese. ¿Y por qué da lo mismo cuando el Señor regrese? Porque ya está con nosotros, porque nunca se fue. De manera que estamos velando ahorita mientras estamos con Él y esperamos y lo esperamos mientras estamos con Él. Y solo los cristianos podemos decir esto. La última frase, hermanos, la última frase de este último domingo fue lo que dijo San Juan. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en tu eterna majestad y misterio, Señor, tú reservaste para ti el momento, Señor, la hora, la fecha en la que tu Hijo regresará. Pero más gracias te damos, Señor, porque no es necesario que lo sepamos. Gracias te damos, Señor, porque nos has dado una libertad tan hermosa, tan increíble, Señor, para sea hoy, sea mañana, sea en 3000 años, Señor. Nosotros estamos en la misma esperanza y certeza. Gracias te damos, Padre, porque en nuestro vivir siendo Cristo y nuestro morir siendo ganancia, Señor, nos has llamado a velar, Señor, simplemente disfrutando con gozo la vida que ya nos has dado, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo, en esta generación a la que nos has llamado a pertenecer, Señor, y te pedimos que un día nos unas a todos los santos en gloria, Señor, para alabar tu nombre cara a cara como anhelamos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.